La Institución Nacional de Derechos Humanos va a iniciar excavaciones en el Cementerio del Norte en busca de restos de detenidos desaparecidos. ¿Cómo lo hará? ¿Cuándo comenzará esta búsqueda? ¿En qué está, por ejemplo, el tema de las investigaciones de todo lo que tiene que ver con el pasado reciente? De este y otros temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza la DOE. Estamos en vivo en este lunes, abriendo la semana aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Y de este y otros temas vamos a estar hablando con la doctora Mariana Mota, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Mariana, un gusto recibirte en esta temporada. ¿Cómo andás? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida. Muchas Y también gracias. le doy la bienvenida a Walter Pernas, periodista, investigador precisamente también de la institución, que dice, Walter, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un gusto recibirlos. ¿Cómo se llega a esto que veíamos recién en placa? Te escuchaba también el otro día, Mariana, en Arriba Gente, en Canal 10, brindando esta información, ¿no?, de que iban a iniciar la excavación en el Cementerio del Norte. ¿Cómo se llega hasta allí? ¿Qué impacto tiene esto? Capaz que Walter les puede contar mejor porque esto lleva mucho tiempo, son investigaciones que llevan tiempo y dedicación y reunir información, así que bueno, la información capaz que fue un poco prematura. En su momento, después valoré que no tendría que haberla dado, pero bueno. Te arrepentiste de... Ya está. Pero viste que los periodistas una vez que escuchamos algo, ahí vamos, una ¿no? vez Pero que bueno. largan. Pero bueno, de última estamos ya bastante avanzados en esto y está bueno también que se sepa lo que hace la institución y cómo viene trabajando en búsqueda. Bueno, así que bueno. y como periodista, Walter, vos sabés que después que sale esto, vamos ahí. Así que contanos y contarle a la gente, más que nada, obviamente, cómo se llega a esto. El equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos trabaja por proyectos de investigación que va delineando. Muchos son de largo aliento, digamos. Este es uno. Venimos trabajando con esto hace 3 años y medio aproximadamente. Y bueno, en el correr de este tiempo se ha hecho de todo un poco, pero principalmente se han conseguido nuevos testimonios que ubican una zona, digamos, una zona relativamente vasta pero abarcable en el Cementerio del Norte, que bueno, que puede ser abordada, intervenido el terreno. Esto no se llega solo por esos testimonios, sino por el cruzamiento con testimonios antiguos, de entre 2005 y 2014, por ejemplo, que son coincidentes en lo relevante con la nueva información recogida. Además, se hacen cruzamientos de datos con mapas, con fotografía de la época y fotografía actual. Y bueno, estamos ahí prácticamente cerrando un informe como para eventualmente intervenir el terreno. Digo, falta alguna etapa todavía porque nos gusta trabajar con la mayor solidez que se pueda antes de ir al terreno. Y bueno, estamos en eso. ¿Y el terreno lo tienen ya como claro, identificado dónde podría ser? Sí, hay una parte clara. Ajá. O sea, ¿qué es esto que decís? A partir de información que se recibe, también se cruzó con otros datos y otras informaciones que ustedes tenían. Es allí que se llega como a esta conclusión, digamos. Los aportes, los testimonios no han dejado de llegar desde que se empezó a buscar. Ajá. De esto estoy hablando de hace más de 20 años. Lo que pasa es que esos testimonios también hay que leerlos a la luz de nuevos testimonios o nueva información que llega. Cuando vos cruzás esos datos y hay coincidencias relevantes entre testimoniantes, testigos calificados que son coincidentes sin conocerse,
en realidad está llegando a un indicio importante como para poder intervenir en el terreno. ¿Cuándo se tiene claro ya más o menos cuándo va a empezar esto? No. No, como dice Walter, en realidad se está cerrando toda la etapa más de investigación, de recolección de datos. Luego hay que desarrollar toda la logística que permita efectivamente hacer el trabajo en terreno, ¿no? Eso implica tener la maquinaria, tener antropólogos, tener toda la parte donde puedan permanecer trabajando. En general los antropólogos tienen un lugar que se alquila todo por la institución, ¿no? Un lugar donde ellos cambian sus ropas, o sea, trabajan, almuerzan, en fin, etcétera. Un contenedor generalmente se alquila, baños, y después también tenés que arreglar la logística de la ida y la vuelta de los quienes van a trabajar. Y luego, obviamente, la seguridad perimetral. En fin, todo eso es toda una cuestión de logística que hay que acordarla luego. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, los trabajos que se vienen haciendo del Batallón 14? ¿Eso se detiene, se mantiene? No, precisamente lo que nos interesa, o sea, el Batallón 14 siempre cada vez más da muestras de que es un lugar de vital interés. Entonces es necesario continuar trabajando ahí. Hay 2 equipos trabajando en forma continua en ese lugar y hay otro que está en Gruta de Lourdes en este momento. Entonces, que también es una zona de interés importante. Entonces, la idea es no parar esos trabajos, porque si no tenemos que sacar un equipo para destinar a este otro trabajo. Y como este trabajo tampoco sabemos cuánto tiempo va a ser, que no va a ser una permanencia como tiene el Batallón 14, pero tenemos que ver cuánto tiempo lleva eso. Entonces, ahí se habló con la antropología forense argentina, si podían colaborar, obviamente contratarlos puntualmente para esa tarea. Los antropólogos argentinos han trabajado en cementerios en Argentina, tienen como conocimiento de cómo se trabaja en esas zonas específicas y bueno, nos parece que sería bueno poder que nos ayudaran en eso mientras nuestros antropólogos siguen trabajando en las zonas que nos resultan vitales, como es el 14 y la Gruta de Lourdes en este momento. Ahora te escucho, Mariana, también y pienso en la última vez que me visitaste, que hablábamos del presupuesto también, ¿no? ¿Cómo están parados en ese sentido la institución en tema de presupuesto para poder hacer estas cosas, por ejemplo? Bueno, la institución logró sostener el presupuesto para mantener el trabajo. Tengamos presente que el presupuesto de la institución es una partida única para un quinquenio. Finalizado el quinquenio, lo que sobra se devuelve. Y lo que no, bueno, y lo que se gastó, pero pasa a 0. O sea que se tiene que votar un nuevo presupuesto para el quinquenio. Eso fue lo que se habilitó estas semanas anteriores en el Senado, que se aprobó el presupuesto. Nos permite mantener los equipos de búsqueda, mantener toda esta logística que estamos planteando y bueno, y seguir trabajando, ¿no? Y a su vez también ampliar la solicitud de la institución, era ampliar los equipos de investigación. Y en ese sentido hemos logrado que se puedan votar recursos para tener 2 investigadores. En Argentina hay un solo investigador que estaba desde el inicio. Al ampliarse las líneas de investigación, que Walter les puede contar porque es el vínculo que hace con Argentina, se contrató una abogada, se pretende y vamos a contratar a otro investigador en Argentina, tener un equipo de 3 en Argentina y el de Uruguay ampliarlo a dos investigadores más. Ahora, precisamente eso, Walter, lo que dice Mariana, ¿no? Ese vínculo con la Argentina al momento de investigar. Contémosle a la gente un poco cómo está haciendo hoy en día, en la actualidad. Yo viajo cada mes y medio aproximadamente, pero a diario coordinamos las tareas en Argentina, se mueve mucho la abogada por toda la parte jurídica, hay muchos juicios. Bueno, ustedes saben bien, la historia argentina comienza mucho antes que nosotros con el juicio de las juntas y aún hay muchos juicios que están abiertos, de los cuales se puede extraer información, digamos, con un ojo uruguayo. Muchas veces no pasa eso, se pasa por alto algunas situaciones que pueden servir para las investigaciones uruguayas, en eso está la abogada también está por la eventualidad de, bueno, que de hecho es posible que lo hagamos, intervenir en algunos juicios puntualmente, no por el lado de buscar una responsabilidad penal, porque no es tarea de la institución, pero sí por el lado de que nos acompañen en los pasos a dar por si eventualmente hay que excavar en algún lugar en Argentina, digamos. Eso se coordina con el EAF,
pero tiene que haber, no es como en Uruguay, la institución en Uruguay tiene la posibilidad de excavar por ley. En Argentina lo autoriza un juez. Para eso es necesario presentarse ante los tribunales y solicitar, y que lo apruebe un juez. Para eso es necesario tener una abogada para ser parte, y ahí está el punto importante de por qué se contrata una abogada. Y después la parte investigativa, que la lleva Benco así, bueno, conmigo, con Colin Torre, que es la abogada. Se va a agregar a alguien más que posiblemente entienda más en la parte de archivos, porque hay mucho acopio para realizar con interés uruguayo. Bueno, en ese proyecto vamos ¿Hay encaminados. material? Sí. Existe material que está muy desperdigado, que necesitamos reunir en un repositorio que quede para la institución. Ahora, hablando de expedientes y archivos, algo que también contigo, Mariana, hemos hablado más de una ocasión, hace algunos días se firmó un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no?, para favorecer también el acceso a determinados archivos. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué alcance puede llegar a tener? Bueno, en realidad es esto, una colaboración plasmada en un convenio justamente en donde los organismos estatales aceptan y habilitan que se ingrese a los archivos para que los investigadores puedan conocer directamente cuál es el contenido. Hemos suscrito convenios con el Ministerio de Educación y Cultura, con Salud Pública, con el Ministerio del Interior. Bueno, luego también dialogamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y tenemos un acceso amplio a los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y luego con el Ministerio de Defensa, en lugar de un convenio, se firmó por parte de la ministra una resolución que dispone que nos habiliten el acceso a cualquier dependencia del Ejército. En todos es lo mismo, es acceder a los archivos que son de interés para la búsqueda. En todos también se establece que la institución guardará confidencialidad en aquellos datos que no sean relevantes para la búsqueda, que en realidad es simplemente un espejo de lo que ya dice la ley que nos da el mandato. Y bueno, y eso nos permite, bueno, ir a buscar la información y no pedirla, no simplemente pedirla a los funcionarios a cargo, porque a veces estamos pidiendo cosas que no sabemos si existen en ese lugar o tal vez no tenemos la denominación correcta. Entonces, poder acceder y conocer de primera mano qué archivos existen en cada una de estas reparticiones. En algunos ya habíamos accedido por colaboración de los organismos, pero que pueda quedar plasmado en un convenio es importante, porque en definitiva es eso, él es el Estado accediendo a que se pueda mirar su documentación. ¿Y es posible allí encontrar información importante, Walter? Es posible, obviamente, ¿no? Y por eso estamos haciendo estos convenios. Creo que el cambio cualitativo es ahorrar en burocracia, que es muy importante. Es ya no pedirle a los funcionarios de cada uno de los organismos, sino que es directamente ir a buscar, digamos. Sí, pero no tanto porque haya ni animosidad ni nada por el estilo, sino porque muchas veces cuando uno está investigando, un documento que no le es relevante hoy, mañana le puede ser relevante. Y hay que detectarlo, ese documento. Entonces, si uno va y le pide a un funcionario un documento específico, quizás se está perdiendo de otros 10 que no sabe que están y que pueden servir a la investigación. Sin embargo, si uno entra al archivo y puede revisar con todos los recaudos naturales, digamos, que esto conlleva, puede ser que detecte alguna documentación relevante para la investigación. Hay que ver cómo están ordenados, cuál es la forma de clasificación. Es una tarea que también compete a gente más entendida en archivos, pero nosotros en nuestros proyectos de investigación podemos llegar a requerir de cierta documentación que puede estar en algún cuartel, que puede estar en algún otro lugar, sea del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada. Ahora, esa documentación hay otra cuestión y es descifrar lo que dice allí, ¿no? Desde Sin cómo duda. está escrito, desde el título que tiene el archivo, hay un trabajo de investigación importante en eso, ¿no? Sin duda, vamos a precisar también una colaboración de una mirada más archivóloga, primero para entender cómo se archivaba o cómo se archiva, y también, claro, aquellos documentos que tienen un léxico diferente, porque es específico, hay que entenderlos. De todos modos, la familiaridad con esos archivos uno va entendiendo y va descifrando y va comprendiendo, pero de todos modos eso sí es así, eso es verdad. Ahora, esto que decías, Mariana, ¿no?, ese acuerdo, por llamarlo de alguna manera, con el Ministerio de Defensa que le permita a la institución ingresar a unidades militares. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Qué puede llegar a generar, ¿no?, el hecho de poder ingresar, de que la institución ingrese a unidades militares, con todo lo que uno puede llegar a imaginar? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, yo tengo la esperanza y la confianza, o por lo menos
creo que el Ministerio va a abrir sus puertas, efectivamente, las Fuerzas Armadas, las tres fuerzas, brindarán la colaboración necesaria, eso es lo que espero. De hecho, la ministra nos informó de esto, de que justamente iba a hablar con los jerarcas respectivos de las fuerzas para aceitar esa situación. Así que bueno, el tema es ver cuál es la información que ahí existe, ¿no? O sea, hay alguna parte de los archivos militares que los conocemos, bueno, el archivo Berruti por supuesto, pero alguna parte de los archivos que existen en algunas unidades centrales militares o organismos generales del Ministerio de Defensa que ya los conocemos porque se han pedido información, etcétera. Pero hay información que no la conocemos, que entendemos que debería estar. Entonces ahí es donde hay que buscar dónde puede ser que esté. Y bueno, por eso la colaboración es necesaria. ¿Y vos te lo imaginás eso? Porque uno puede entender o imaginar cierta tensión también de la institución ingresando a determinadas unidades militares. Te apuntaba un poco más a la pregunta. Vos decís esa colaboración. ¿Imaginás que puede estar la colaboración? Y yo confío en que la ministra debe haber hecho su gestión como jerarca máximo de ese organismo, a que esa colaboración se brinde y que los roces que puedan existir sean más bien en función a no entender cuál es o no tener una comprensión adecuada de qué es lo que nosotros estamos buscando. Básicamente estamos buscando información que nos permita para esta búsqueda, ¿no? Para esta información, para avanzar en la búsqueda de detenidos desaparecidos, en entender qué fue lo que pasó con ellos. Es una deuda que tiene el Estado y que la tiene que saldar de alguna manera. Entonces, me parece que es necesario escindir entre aquellos que están decididos a no colaborar, que son los que mantienen el silencio y son los que han provocado que durante tantos años estemos buscando la información, los restos y saber qué pasó, de los que son los militares actuales que yo quiero creer que están formados en un Estado democrático y entienden que esta es una situación que tiene que avanzarse y que tiene que resolverse. Vos apostás a que esos últimos sean los que colaboren. Apuesto a eso. ¿Y cuál va a ser la actitud de la institución, por ejemplo? Y explicar, vamos a entrar acá, vamos a buscar, queremos que nos cuenten dónde están los archivos, qué archivos tienen, cómo se organiza, en fin, y dejarnos ver. Es eso, en realidad ellos perfectamente pueden estar ahí porque no es una cuestión secreta, esto es dejarnos ver cuál es la información, cuál es la documentación para que pueda ser estudiada. Cosas que tal vez para ellos no son relevantes, como decía Walter, para nosotros puede ser relevante, porque es parte de un dato que puede vincularse con otro y en fin, entonces por ahí vas reconstruyendo lo que pasó. ¿Es de esperar, Walter, que en esas unidades militares existan este tipo de archivos, que haya información? Mira, si la pregunta es si vamos a encontrar el documento que dice dónde están todos los detenidos desaparecidos, no estamos buscando eso. Si un día ojalá un día aparezca un documento de esa naturaleza. Pero estamos buscando datos de contexto, de personal de la época, de los detenidos que estuvieron en la época, de si se registró algún dato interesante que tenga que ver con la represión. Va por ahí la cosa. Y a partir de eso sí, desplegar una investigación que nos puede llegar a un punto de, o enterramiento o de establecimiento de paradero, que también es importante para las familias. Vamos por ese lado. No son solo los archivos madre, estos gigantes. Puede haber pequeños archivos para casos puntuales que nos pueden llegar a servir. Y los vamos a tratar con la misma delicadeza y la misma entereza que vamos a tratar cualquier otro archivo. Esperamos lo mismo del otro lado. Yo pienso que es una buena oportunidad, muy buena oportunidad para todas las nuevas generaciones de no cargar con la mochila de otras personas que realmente mancharon el uniforme. Una vez un soldado me dijo eso. La verdad que esas personas mancharon el uniforme que yo he visto y a mí no me gusta a veces como me miran por la calle. ¿Y era joven ese? Exactamente. Y yo pienso que es una buena oportunidad para... ¿Vos pensás que es una oportunidad esta como para...? Pienso que sí, y pienso que pueden colaborar. Y de hecho nosotros, por ley, no perseguimos penalmente, para eso está la Fiscalía Especializada. Estamos buscando restos, estamos buscando establecer el paradero de personas detenidas desaparecidas. Mariana, recién Walter decía cargar con la mochila, ¿no? ¿Vos pensás que hay muchas de las nuevas generaciones de los jóvenes que no tienen nada que ver con lo que pasó,
que cargan un poco con eso o por miedo quizás no colaboran? Sí, yo creo que sí, hay las dos cosas, ¿no? Primero, no conocer, no saber qué fue lo que pasó, y a punto de que se empieza a conocer, pasa con muchas personas, no necesariamente del estamento militar, mucha gente que no sabe lo que pasó, cuando se entera y cuando se le explica, mira lo que se está haciendo, qué es lo que se pretende, hacen causa con esto, porque en realidad es una cuestión humanitaria, profundamente humanitaria. Entonces es muy difícil no hacer empatía con eso, porque en realidad no va un tema más que eso, ¿no? O sea, que familias que perdieron un familiar, saber qué fue lo que pasó con él, no hay otra cosa más ahí. Entonces, eso creo que es comprensible por cualquier persona, por supuesto también por un militar, y ahí más porque en definitiva, como dice Walter, se sienten que se los juzga por lo que ocurrió antes con otra gente con la cual muchas veces ni conocieron y ni supieron lo que pasó. Entonces, que se entienda lo que hace la institución y que se apoye lo que hace, porque en definitiva es una causa humanitaria, me parece que tendría que ser algo que pueda permear esa resistencia que existe en algunos lados, ¿no? Y que pueda entenderse que es una función que desarrollamos, que hay muchísima gente que apoya esto. Las marchas de los 20 de mayo dicen eso justamente, ¿no? Que la sociedad toda entiende que esto debe resolverse lo más prontamente posible, y entonces, bueno, es parte de la institución, trabaja en eso. Entonces me parece que juntando todo eso, después de decirle, bueno, que el organismo colabore, es mucho mejor poder entender al final del tiempo, del camino, que decir, bueno, esto se llegó porque el organismo tal colaboró y encontramos tal documento que nos permitió reconstruir determinados, la situación que le pasó a tal o cual persona, o llegamos al lugar donde se enterraron en forma clandestina los restos de tal otra persona. Entonces, va a ser muy importante creo, para la sociedad toda, pero principalmente para los organismos del Estado, que se dé vuelta de esa manera la forma de mirar lo que ocurrió, ¿no? y de cómo actuó el Estado a partir de eso. Te escucho y pienso también en el rol de la institución, que no solo es encontrar los restos, sino tratar de explicar qué fue lo que pasó, ¿no? Porque ahí es otra parte importantísima de toda esta historia. Sin duda, porque además a partir de que algún familiar, o como ha ocurrido en los hallazgos, después de que encuentran sus restos, la necesidad de saber por qué se llegó a eso, qué fue lo que pasó que se llegó a eso. O sea, una cosa es que los familiares sepan que los quienes están buscando están muertos y obviamente quieren recuperar sus restos para que tengan una sepultura digna y que puedan procesar ese duelo, sino también decir cómo fue que ocurrió. Pero no por venganza, como siempre se cataloga, no por un tema de la justicia lauda por otro lado, sino por un tema de entender, de comprender, de que esa persona que un día salió de la casa y no apareció y desapareció, se fumó en el aire, decir qué pasó desde que salió de mi casa hasta que encontramos sus restos en tal unidad militar, por ejemplo. Algo ocurrió. ¿Qué ocurrió? Es una explicación que va junto con el duelo, entonces esas cosas tienen que hacerse. Y además tengamos presente que algunos restos tal vez no los vayamos a encontrar, entonces van las dos cosas juntas y en algunas va a ser solamente la explicación. Entonces esa explicación también es necesaria para ese duelo. Entonces, bueno, y además son los dos mandatos que tiene la institución. De allí es fundamental la investigación, ¿no? Un poco esto que decía Mariana, esos restos que probablemente no encontraremos, bueno, saber por qué no, ¿no? Y ahí es donde se va todo ese trabajo histórico que lleva mucho tiempo, ¿no? Y que tiene un montón de obstáculos también. ¿Cuáles son hoy, por ejemplo? Además de no encontrar la información, esto que hemos hablado con Mariana más de una vez, aquellos que saben y no hablan, ¿no? Que mantienen ese silencio, ese pacto de silencio. ¿Por dónde pasan esos obstáculos hoy para poder investigar? Y son muchos son burocráticos. Mira, el caso de Argentina de Jorge Pereira Brum es un caso de estos, donde vos no estableces exactamente qué le pasó, pero sí lo que no le pasó. Para el caso de Pereira Brum se creía que la persona había muerto bajo las ruedas de un tren, o se había suicidado. Esa explicación estuvo incluso en la familia, ¿no? que lo creía, que lo veía deprimido. Y la investigación da, porque se va a ver los archivos,
que no hubo accidentes siniestros ferroviarios en esa época, ni en todo el mes, por ejemplo, ni hallazgos de cadáveres establecidos en las vías, en los lugares donde en la partida de función decía que se había hallado un cadáver que después se puso NN. Entonces, por la negativa, terminás entendiendo que eso no pasó y que fue toda una patraña, por ejemplo. Durante muchos años hizo creer que fue un accidente que se tiró debajo del tren, ¿no? Exactamente, que incluso en la familia había permeado. Después, eso también va de la mano con lo que ahora comenzamos a hacer, o vamos a comenzar a hacer en el Cementerio del Norte, que es, bueno, los espejos, ¿no? En Argentina los cementerios ampliamente fueron utilizados para ocultamiento de clandestinos, de personas detenidas desaparecidas. Es un indicio importante porque hubo trabajo en comunión por el Plan Cóndor, eso lo sabemos todos. Es ahí donde se plantea que acá podía haber pasado lo mismo, pudo haber pasado lo mismo. Sí, no solamente eso es un indicio, pero vos también tenés que tener testimonios, información documental, que en este caso la hay, pero sí, los cementerios históricamente han servido para ocultar clandestinamente cadáveres en todas las épocas y en Argentina mucho. Bueno, en Uruguay empezamos por esa vía, veremos qué es lo que sucede. Recién decías, Mariana, lo has repetido más de una vez, ¿no? Que el Estado está en deuda, ¿no? Con este tema. ¿Por qué crees que ha costado avanzar en este asunto y encontrar resultados? En general los estados, después que salen de unos procesos autoritarios, les cuesta mirar para atrás y resolver, porque es mirarse sus propias fallas en realidad, ¿no? Mirar cuáles son los mecanismos que fallaron y que habilitaron un avasallamiento de derechos. Entonces, es como un cuestionamiento al Estado en sí mismo o a determinados organismos, y eso se resiste siempre por los estados en general. Y luego, bueno, supongo que también compromisos con determinados autores de esos crímenes también hacen que demore mucho el Estado en tener una mirada desde el otro lado, ¿no? Desde su función como tal, desde su función de reparación y de rehabilitación y de garantías para que eso no vuelva a ocurrir. Así que al Uruguay le ha costado un montón, pero es igual que otros países que también les ha costado mucho avanzar en esto. Primero es una negación, son leyes de amnistía, de punto final, de olvido, etcétera, etcétera. Luego se avanza, porque en realidad esto, por más que lo tapes en algún momento, va a seguir aflorando, ¿no? Las necesidades de la gente de saber no tiene plazos, digamos. Eso siempre va a aparecer y va a seguir exigiéndose. Entonces, desde diferentes maneras se empieza a buscar las respuestas y bueno, son como avances pequeños, a veces con más fuerza, con algunos pasos más largos, más grandes que otros, pero bueno, se dan. A lo largo del tiempo, si nosotros miramos para atrás, se ha avanzado. No tan rápido como quisiéramos, porque en realidad es eso, ¿no? El dolor de las familias se vive día a día y las madres que se mueren sin saber qué fue lo que pasó es un dolor que obviamente ya no se repara. Pero bueno, también hay que dar respuesta a la sociedad. Entonces, por ahí, eso, si bien no tiene tiempo, porque la sociedad es algo más permanente, pero de todos modos siempre tiene esa necesidad de respuesta. Entonces, por ahí creo que, bueno, estas cuestiones de avances, estos avances que significan, por ejemplo, esto, de que la institución investigue, de que se mantenga un presupuesto para que esto se continúe, de que se pueda acceder a los archivos, son avances tendiendo a cumplir lo que se debe haber cumplido desde hace muchos años, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto faltó también del compromiso político, más allá de estos avances que mencionás, de poder seguir avanzando? Y bueno, siempre hay resistencias a nivel político, pero bueno, es otro juego en el cual yo no me meto porque no conozco ni lo comprendo, así que... Pero lo sentís, lo ves. Pero se siente a veces y es difícil entenderlo, ¿no? Pero bueno, nuestra mirada es del lado humanista, pura y exclusivamente, entonces a veces es como cuesta que esas cuestiones se instalen porque terminan enrareciendo un poco lo que es la verdadera finalidad, o poniendo intencionalidades que no existen, o poniéndole cuotas políticas que tampoco deberían existir. Porque no, pero mucho de esto que vos decís choca contra ese relato que a veces se quiere instalar de hay que dar vuelta a la página, miremos hacia adelante, no nos quedemos estancados en el pasado. Eso está presente hoy, desde hace un tiempo directamente, Siempre ha estado. Hay gente que, bueno,
hay actores políticos o personas incluso, obviamente, no solamente actores políticos, hay gente que entiende que esto es algo del pasado, que ya no existe, que ya basta, pero tal vez esas personas no conocen concretamente cuáles fueron las situaciones particulares de cada uno. Para poder entender el dolor de una persona, creo que es importante conocer su historia y conocer qué fue lo que ocurrió y cómo actuó el Estado o cómo no actuó el Estado. Y ahí es muy difícil no hacer empatía. Yo por lo menos lo he visto y es muy difícil no hacer empatía. Uno puede hablar si no conoce y lo puedes mirar desde el lado de otro. Bueno, son problemas. O atribuirle a los desaparecidos en forma rasa que habían estado todos vinculados con actividades violentas y tal, que no es así, es una cuestión de entender la historia, de escucharlo, de leerlo, de conocer, interés en conocer, para poder después opinar. Entonces, sí, bárbaro, como decía Luis Jonet, hay que dar vuelta a la página, sí, pero primero hay que leerla. Entonces, en ese sentido, primero hay que saber qué es lo que dijo, qué es lo que pasó ahí. Después sí la podemos dar, pero primero tenemos que entender, saber, dar respuestas. Y cuando tengamos las cuentas saldadas, sí la damos vuelta. Pero si no siempre va a volver a abrirse en el mismo lado del libro. Ahora, Walter, desde la investigación, ¿no? Desde el periodismo, ¿cuánto condiciona esta falta a veces del sistema político de compromiso para poder avanzar? ¿Cómo lo ves eso? Mira, la obligación internacional de investigar, cuando se dice el Estado tiene la obligación de investigar, no es que la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene la obligación de investigar, que la tiene por supuesto y por ley, sino todo el Estado. Es decir, eso es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Todos somos el Estado. Entonces, cada uno desde su lugar tendría que hacer lo mejor para que las investigaciones avancen. Ahí va el punto. Cuando hay un compromiso político mayor, las cosas avanzan de mejor manera. Se pierde menos tiempo. También recordemos que nosotros que tenemos una actitud proactiva de salida de búsqueda de testimonios, salida de búsqueda de documentos, que antes no se hacía de esa manera, no hablo ni de una manera mejor o peor, es otra forma, es la forma de salir a buscar. Cuando salís a buscar necesitas que la otra parte te faciliten las cosas, porque si todos son trancas, vos demorás más tiempo. Y además de todo, detrás de estas trancas a veces hay personas que van muriendo y que tenían datos. No necesariamente personas que hayan tenido responsabilidad penal. Estoy hablando de otras personas que se enteraron, vieron, supieron, tuvieron miedo y que quizás estén dispuestas a hablar y hay que llegar. Y muchas veces, y te lo cuento con propiedad, hemos llegado tarde, hemos llegado 2 meses tarde, 3 meses tarde, porque las personas van muriendo y tenían datos de pronto relevantes o presumiblemente relevantes para la investigación. Eso? Sí, claro. Sí. Sí, pasa siempre, en realidad. Va a seguir pasando, exactamente. Bueno, es un poco una carrera contra reloj esto, Sí, ¿no? Totalmente. Hay muchas personas que saben que son adultos mayores. Claro, y ahí está el tema de lograr llegar a ellos, persuadirlos para que hablen. Hay mucho miedo, hay un miedo irracional. ¿Pero un miedo a qué, por ejemplo? Es que es irracional en realidad, es un miedo, yo he tratado de entenderlo, pero es muy difícil porque el miedo de no digas que yo te dije, lo digo ahora y no lo digo más, y ese tipo de cosas. Bueno, asegurarme que por supuesto que se asegura desde el equipo de investigación que esa información va a ser reservada la identidad, que no se va a poder identificar quién dio la información y tal. Pero ese miedo es irracional porque hoy día no debería pasarle nada, pero existe. O sea, en las personas que son civiles, o bueno, que siempre fueron civiles, civiles que en algún momento presenciaron algo, yo creo que se vincula con el propio recuerdo de algo terrible. Entonces eso genera toda una serie de recuerdos que también genera miedo, pero racionalmente no debería tenerlo. En el estamento militar operan otras situaciones, opera también ese temor instalado desde los jerarcas en su momento de decirle que si llegaba a hablar, si se llegaba a decir algo, o perdían la jubilación, o quedaban aislados de la familia militar, o alguna otra calamidad. ¿Esas amenazas estaban? Claro, sí, nos lo han dicho más de una vez. Entonces, hasta de perder la jubilación. Sí, claro, que no es racional, por eso digo, son todas cosas irracionales, pero la gente mucha gente no hace un cálculo de decir, bueno, esto voy a verificarlo si es así o no es así. El miedo paraliza y no deja pensar muy bien. Entonces, algunas personas
con las cuales nos ha tocado hablar nos hablaban de un miedo político en realidad, actual, no de un miedo a que a la vuelta de la esquina te pegaran un tiro como en los 70, de un miedo a represalias políticas, por ejemplo, con sus hijos que estaban por conseguir un trabajo. Estoy hablando del interior del país, por ejemplo. Y que si se enteraban de que habían colaborado, quizás su hijo no recibía ese trabajo en el Estado que tan importante era para él, porque tal líder o cual líder no estaba de acuerdo con la búsqueda. Entonces ahí tenemos un miedo actual. O sea, todo eso está pasando hoy cuando ustedes hablan con personas que pueden tener información, cuentan estas amenazas presentes hoy de que tu hijo va a quedar sin trabajo, a mí me van a pegar un tiro, por ejemplo. Son miedos irracionales, pero son veces, miedos que a veces son efectivos. temores. Claro. O sea, a veces no es que haya sido una amenaza tal cual plausible, sino un temor a que pueda suceder. Está ahí. Claro, pero está instalado eso, digamos. Sí. No en todas las personas, Entiendo, por suerte, sí. pero sí en algunas. Y además ha pasado muchos años, pero existen personas que están vinculadas familiarmente con otras personas que sí estaban vinculadas. Entonces esa cuestión también genera vía familiar una misma actitud. Por ejemplo, nos pasó con el tema de un expediente que ahora sí apareció esto vía judicial, ¿no? Pero un expediente que estaba siempre oculto hasta que una persona que en su momento estaba vinculada con alguien que estaba relacionado con el hecho, dejó de trabajar ahí y entonces ese expediente como que se liberó. Pero entonces digo, pasaron muchos años, no tiene sentido, pero claro, en realidad Uruguay es tan chiquito que todo está muy vinculado. Del interior, aparte de localidades chicas, es mucho peor todavía todo entonces, esto, ¿no? por eso, uno piensa, bueno, los principales ejecutores de estas cosas, algunos están presos, otros murieron, en fin, esto como que se cortó, pero en realidad hay vínculos que se continúan. Entonces, esas cosas terminan siendo todavía efectivas. No tanto, pero siguen siendo. Sí, claro, pero esto que decíamos recién, se logran instalar de todos modos y están presentes en algunas personas. Tengo que hacer una pequeña pausa. Después me gustaría también hablar con ustedes cómo es el tema de la información, ¿no? Cuando alguien tiene una información, quiere contactar a la institución y cómo es el protocolo, ¿no? Cuando ustedes van a hablar con la persona. Un poco de esto que conversamos, de las garantías que la institución le da a aquella persona que quiere y tiene información. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Sigo conversando con Mariana Mota y Walter Pernas. Quedó un poco planteado en el primer bloque, ¿no? ¿Qué hacen ustedes con la información? ¿Cómo hace la gente, por ejemplo, para contactarse con la institución? ¿Y qué es lo que pasa cuando ustedes reciben información? Vamos a ese punto. En realidad la salimos a buscar. Ajá. Es más eso, ¿no? O sea, a partir de eso que te digo, de cruzar datos, releer viejos testimonios que nombraron a alguien que quedó ahí, como picando y no sabemos bien qué pasó después. Comparando informaciones que van apareciendo en libros también, por parte del periodismo, a través de datos que ya hemos accedido a algunos, ¿no? De documentación militar y policial. Todo ese cruzamiento de datos da como para llegar a ciertas personas o a otra documentación. Y a veces al revés, desde la documentación llegas a las personas y a veces desde las personas llegas a documentación. Es así, por ejemplo. Y ahí es variable, hay gente que viene con un dato, hay gente que dice, hay gente que va directamente a ellos, hay gente que viene a mí, hay gente que va a algún político que es de su confianza, hay gente que va a una persona pública, o sea, es alguien que quiere decir algo, busca la persona con la cual se siente cómodo para hablar. Y bueno, y ahí llega una información y por lo menos las veces que nos llega a la institución, no directamente a ellos, siempre decimos, bueno, esta información precisamos todos los datos porque esa persona va a ser mejor preguntada por un investigador y ahí los conectamos siempre a los investigadores. Porque en realidad el dato o la información es un relato pequeño y después hay que buscarle mayor información, cómo llegó a ese relato, quién más lo sabe, o sea, todo el contexto, dar toda la información necesaria y a veces uno, hace un resumen, como uno mismo cuando cuenta algo hace un resumen de algo, después puedes poner todo el contexto y cuando nosotros, para poder tener la información que sea válida, que sea chequeable y analizable y que pueda ser interesante, hay que tener todo ese contexto. Entonces por ahí siempre es necesario que alguien que venga con información sepa que le vamos a preguntar más cosas. Pero bueno, es eso, preguntarle más cosas para poder tener mayor información de ese relato y siempre asegurando
la reserva de la identidad y asegurando que esa información va a ser sostenida dentro de otra información que no se pueda captar quién dio esa información. O sea, si yo sé, por ejemplo, si la persona es la única que conoce dónde enterraron a Elena Quinteros, mire, yo sé que es en tal lado, bueno, está, y saben que yo soy el único, pero bueno, nosotros esa información, si la recibimos, la podemos poner en un contexto investigativo que se disperse el dato, pero que nos permite avanzar, Claro, que eso es lo más interesante, que le da garantías a la persona de que ese miedo que estábamos hablando antes, que es un poco irracional, o aún cuando se tenga algún viso de realidad, le dé la seguridad de que no le va a pasar nada. Ajá, se contacta con la institución a través de la página, teléfono. Sí, lo mejor es la web. La web. Visiten la web porque ahí tienen todas distintas formas. Está toda la Gente que información elige allí. distintas formas de comunicación y hay que respetarle. Tengo que ir cerrando, Mariana. Recuerdo cuando vos asumiste en tu discurso, hablaste de distintos desafíos, ¿no? Al frente de la institución, allí hablaste de la cuestión de los niños, los adolescentes, la violencia, la pobreza, la situación de cárceles. Son muchos frentes abiertos que tiene nuestro país, ¿no? Obviamente, que tiene el gobierno, que tiene el Estado, que involucra la Institución Nacional de Derechos Humanos. Se me va el programa, sé que podremos hablar un programa entero de cada uno de estos temas, pero te pido un balance de cómo estás viendo estos temas que vos destacaste, por ejemplo, cuando asumiste. ¿Dónde está la preocupación allí? Y justo ahora venía pensando en el tema de la infancia, en el tema de los adolescentes, de la infancia institucionalizada, que ha sido tan terrible, las informaciones de estos adolescentes que se suicidan, de toda la situación de vulneración de derechos que viven dentro de esas instituciones del Estado, que supuestamente los protegen de sus propias vulneraciones anteriores que sufrieron. Entonces, esto de el Estado, ¿cuándo va a tener los tiempos que se requieren en las infancias, que son mucho más rápidos y mucho más breves, que se precisan, dado su etapa de crecimiento, la etapa vital de vida que están viviendo? Se precisan de soluciones mucho más rápidas que estas largas discusiones, estas cuestiones burocráticas, estas cuestiones de medir tal o cual índice, estas cuestiones de analizar hasta qué punto el organismo tal tiene competencia y tal otro. Entonces, en esas discusiones, mientras se dan todas esas discusiones y análisis, legítimos o no, yo no voy a cuestionarlos, pero en realidad, mientras eso pasa, mientras el Estado discute, los diferentes organismos discuten cómo puede ser la mejor solución, los adolescentes y los niños, las niñezas, las pobrezas, los niños pobres, los niños vulnerados siguen estando vulnerados. Y ese tiempo les corre, crecen en esa situación y se profundiza las vulneraciones que han tenido y van generando una persona con una personalidad muy afectada. Entonces, esas situaciones requieren urgencia, pero no solamente la declaración de urgencia, sino acciones urgentes. Acciones urgentes. Entonces, claro, la institución aporta lo que puede, porque en realidad es una institución que en realidad lo que hace es recomendar, señalar cuando hay vulneraciones, recomendar que esas cuestiones no sigan ocurriendo, pero no tiene más otras herramientas. Pero aún así, eso que se recomienda, lo ideal es que haya una escucha atenta y que se siga, que se atienda esa recomendación o que se la invite a conversar sobre cuáles son las soluciones. Y a veces esas cosas no son debidamente atendidas y es una pena, porque en realidad la institución es un organismo que tiene técnicos y tiene profesionales que trabajan en eso y que sería bueno que se la utilizara, porque primero lo paga el Estado y segundo es un recurso que está ahí, que está mirando los derechos. Eso? Y yo creo que no debidamente, Ajá. porque hay muchas recomendaciones, se sacan informes, se plantea, pasa esto con las infancias y adolescencias y todo el mundo dice, qué terrible, pero nada, pero no hay no ves un resultado, un impacto, que eso genere una reacción inmediata. Entonces ahí eso sí realmente preocupa. Yo creo que en realidad el tema de trabajar en derechos humanos tiene eso, es un camino largo, donde, bueno, se insiste y se insiste, pero bueno, siempre se reclama que desde el otro lado, desde el Estado, empiece a haber alguna reacción positiva, ¿no? ¿La seguimos otro día? Me Sí, quedaron cómo no. preguntas también, lo que Sí, pasa. dale. Mariana Mota, Walter Pernas, gracias a los dos por haber venido esta noche. Gracias a vos.